Los aminoácidos son las unidades básicas que forman las proteínas. Su denominación responde a la composición química general que presentan, a la que un grupo ámido y otro carboxilo o ácido se unen a un carbono alfa. Las otras dos valencias de este carbono quedan saturadas con un átomo de hidrógeno y con un grupo químico variable al que se le denomina radical. Existen 20 aminoácidos distintos, cada uno de los cuales viene caracterizado por su radical R. Alamina, valina, leucina, isoleucina, prolina, metionina, fenilalanina, triptófano, glicina, serina, treonina, cisteína, asparagina, glutamina, tirosina, ácido aspartico, ácido glutámico, lisina, arganina e histidina. Los aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos que el cuerpo humano no puede generar por sí solo. Esto implica que la única fuente de estos aminoácidos en esos organismos es la ingesta directa a través de la dieta. Las rutas para la obtención de estos aminoácidos esenciales suelen ser largas y enérgicamente costosas. Cuando un alimento contiene proteínas con todos los aminoácidos esenciales, se dice que son de alta o de buena calidad. Algunos de estos alimentos son la carne, los huevos, los lácteos y algunos vegetales como la espelta, la soja y la quinoa. Solo 8 aminoácidos son esenciales para todos los organismos. Algunos se pueden sintetizar. Por ejemplo, los humanos podemos sintetizar la alamina a partir del piruvato. En humanos se han descrito estos aminoácidos esenciales: fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptófano, valina, arginina e histidina. Estructura de las proteínas. Todas las proteínas poseen una misma estructura química central, que consiste en una cadena lineal de aminoácidos. Por tanto, podemos distinguir 4 niveles de estructuración en las proteínas: estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria. Estructura primaria. La estructura primaria viene determinada por la secuencia de aminoácidos en la cadena proteica, es decir, el número de aminoácidos presentes y el orden en que están enlazados. Las posibilidades de estructuración a nivel primario son prácticamente ilimitadas. Como en casi todas las proteínas, existen 20 aminoácidos diferentes. El número de estructuras posibles viene dado por las variaciones con repetición de 20 elementos tomado de n en n, siendo n el número de aminoácidos que componen la molécula proteica. Estructura secundaria. La estructura secundaria hace referencia a los patrones regulares y repetidos de plegamiento del esqueleto proteico a nivel local. Los dos tipos de estructura secundaria más comunes son hélice A. En una hélice A, el esqueleto polipeptídico se enrolla alrededor de un eje imaginario en la dirección de las agujas del reloj. Y lámina beta, que es el esqueleto polipeptídico que se encuentra casi completamente extendido. Los grupos R apuntan alternativamente hacia arriba y hacia abajo de la cadena extendida. Estructura terciaria. La estructura terciaria se refiere al plegamiento global de la cadena polipeptídica completa, que da lugar a una forma tridimensional específica. La estructura terciaria de las enzimas es con frecuencia compacta y de una forma globular. Estructura cuaternaria. Muchas proteínas están formadas por más de una cadena polipeptídica. La estructura cuaternaria describe de qué manera se empaquetan entre sí las distintas subunidades para formar la proteína oligomérica completa. Los carbohidratos. Los carbohidratos son unas biomoléculas que también toman los nombres de hidratos de carbono, glúcidos, azúcares o sacáridos. Estas moléculas están formadas por 3 elementos fundamentales: el carbono, el hidrógeno y el oxígeno.
este último en una proporción más baja. Su principal función en el organismo de los seres vivos es la de contribuir en el almacenamiento y la obtención de energía de forma inmediata, sobre todo al cerebro y al sistema nervioso. Tipos de carbohidratos. Existen 4 tipos en función de su estructura química. Los monosacáridos son los más simples, ya que están formados por una sola molécula. Los disacáridos son otro tipo de hidratos de carbono, que como indica su nombre, están formados por 2 moléculas de monosacáridos. Estas pueden hidrolazarse y dar lugar a 2 monosacáridos libres. Entre los disacáridos más comunes están la sacarosa, la lactosa, la maltosa y la celobiosa. Los oligosacáridos. La estructura de estos carbohidratos es variable y pueden estar formados entre 3 y 9 moléculas de monosacáridos, unidas por enlaces y que se liberan cuando se lleva a cabo un proceso de hidrólisis, al igual que ocurre con los disacáridos. Y los polisacáridos son cadenas de más de 10 monosacáridos cuya función en el organismo se relaciona normalmente con labores de estructura o de almacenamiento. Ejemplos de polisacáridos comunes son el almidón, la amilosa, el glucógeno, la celulosa y la quitina. Función de los carbohidratos. Aunque su función principal es la energética, también hay ciertos hidratos de carbono cuya función está relacionada con la estructura de las células o aparatos del organismo, sobre todo en el caso de los polisacáridos. Estos pueden dar lugar a estructuras esqueléticas muy resistentes y también pueden formar parte de una estructura propia de otras biomoléculas, como proteínas, grasas y ácidos nucleicos. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno, y generalmente también oxígeno, pero en porcentajes mucho más bajos. Además, pueden contener también fósforo, nitrógeno y azufre. Es un grupo de sustancias muy heterogéneas, que solo tienen en común estas 2 características. 1. Son insolubles en agua. 2. Son solubles en disolventes orgánicos, como éter, cloroformo, benceno, etc. Clasificación de los lípidos. Los lípidos se clasifican en 2 grupos, atendiendo a que poseen en su composición ácidos grasos, lípidos saponificables, o no lo posean, lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables simples son aciglicéridos, séridos, y los complejos son fosfolípidos y glucolípidos. Los lípidos insaponificables son terpenos, esteroides y prostaglandinas.